Bienvenida a Cine Continuado. Tienes todo el espacio es tuyo, ya te doy espacio para que también presentes. Hola, buenos días, Mar, y a todos los presentes, a nuestros intérpretes, Angélica y Adrián. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos y apoyándonos en esta actividad. Y bueno, para Ejeda Colombia y para mí, como siempre, es un placer poderlos acompañar, como lo hemos hecho ya desde hace varios años atrás, en esta sesión del Salón de Productores y de Sapcine, hablándoles de un tema que resulta ser a veces no tan vendedor como otros temas, pero que resulta ser muy determinante y muy importante porque es el momento o es la forma en que un productor audiovisual, luego de haber hecho su película y luego de haber hecho su documental o luego de haber hecho su obra, puede monetizar a través de las herramientas legales que la legislación colombiana le ofrece. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí y bueno, vamos a empezar sin más preámbulos. Como dijo Mar, si les parece, podemos dejar las preguntas hasta el final. Pueden irlas de todas maneras anotándolas en el chat para que no se nos pase ninguna. Y bueno, vamos a empezar. Denme un segundito, les voy a compartir la presentación que preparé para ustedes en el día de hoy. ¿Ahí la están viendo? Sí. Sí, Perdónenme Sí, que se, déjame. se fue hasta la última. Vamos a ponerla desde el principio. Aquí está. Listo. ¿La estamos viendo? Sí. Bueno. Entonces hemos titulado esta charla, Tus obras audiovisuales trabajan para ti. ¿Y por qué decimos esto como de una manera tan tajante y tan determinante? Porque en realidad lo que hemos visto es que realmente una obra audiovisual, luego de que cumple, por decirlo de alguna manera, su ciclo o eh, perdóname que se me fue aquí perdón, se me fue la imagen de ustedes, ahora no los veo a ninguno. En un segundo, a ver si los puedo recuperar. Sí. Luego de que cumple su ciclo o su forma de explotación normal y habitual, que ya vamos a verla, em, digamos que tiene una segunda oportunidad y a veces una segunda oportunidad bastante interesante porque vamos a ver cómo luego de que la obra es exhibida en televisión o en diferentes plataformas, ustedes pueden como productores audiovisuales gestionar y generar algunos ingresos a partir de esa creación audiovisual. Lo primero que vamos a hacer entonces en este sentido es aclarar algunos conceptos generales sobre la obra audiovisual y sobre el derecho de autor, que es donde fundamenta su gestión Ejeda. Veo, por ejemplo, y ahorita nos van a poder compartir un poco cómo ha sido su experiencia, pero veo que en esta charla hay algunas personas que inclusive son socias de JEDA, entonces la idea también parece súper interesante que estén aquí. Entonces, lo primero que vamos a señalar es que cuando estamos en presencia o cuando vamos a referirnos al concepto de obra audiovisual, esta es una obra bastante particular, bastante diferente a otras categorías de obras. ¿Y por qué decimos que es una obra muy particular? Porque realmente la obra audiovisual es una creación eh, que solo es posible con el concurso o con la participación de otras personas. ¿M? O sea, claramente habrán casos de casos y como todo caso tendrá su excepción, pero normalmente una obra audiovisual no se hace o no es creada por una sola persona, sino por un conjunto de personas que ya vamos a ver quiénes son esas personas. Entonces, eh, a diferencia de lo que sucede tal vez con un libro o con una pintura o con una canción que puede ser creada por una sola persona, salvo contadas excepciones o salvo algunos eventos muy excepcionales, la obra audiovisual requiere de un conjunto de personas para su creación. Y esto ya genera una particularidad, ¿cierto? Genera una diferencia.
La segunda gran particularidad es que la difusión de las obras audiovisuales normalmente se hace para la exhibición. Las obras audiovisuales se hacen, su objetivo principal es exhibirlas en el cine o exhibirlas en la televisión o hoy en día también exhibirlas a través de una plataforma. Y esa exhibición es una forma de comunicación pública. Entonces, a diferencia de lo que, vuelvo y digo, sucede con otras categorías de obras, en donde muchas de ellas se hacen para ser fijadas en un soporte, por ejemplo, los libros. Digamos que un libro, el objetivo principal de una persona cuando escribe un libro es que su libro sea impreso, es decir, sea reproducido en un soporte material o un soporte digital para que la gente luego lo pueda leer. La obra audiovisual, su objetivo principal, la difusión principal, se hace bajo la modalidad de exhibición. Entonces vamos al primer punto y es que la obra no puede ser creada sino con el concurso de varias personas. Y aquí empezamos con una cosa, una particularidad muy interesante de la obra audiovisual. Entendiendo por obra audiovisual, entonces, no solamente la obra cinematográfica, es decir, las películas, independientemente de su género, ficción, comedia, drama, lo que sea, también vamos a entender por obra audiovisual los documentales, las series, los unitarios, es decir, todo aquello que tenga como una historia, que narre una historia y tenga ese componente audio y visual. Todo eso vamos a considerarlo, las animaciones, por supuesto, son obras audiovisuales. Cuando estamos en presencia de una obra audiovisual, vamos entonces a encontrar que la legislación colombiana establece que el autor en un audiovisual vamos a encontrar cuatro categorías de autores, cuatro categorías de autores. El primero de ellos es el director o realizador. No tengo que explicárselos a ustedes porque ustedes son expertísimos en este tema, pero claramente el director o realizador de la obra audiovisual es el autor de todo y es el que engrana todos los componentes de una obra o de una creación audiovisual. Yo soy abogada y claro, me causa mucha fascinación por utilizar un adjetivo, y es la forma como un director tiene esa capacidad para engranar todos esos elementos, para saber qué sentido le tiene que dar a cada escena de la película, y luego cuando tiene toda esa cantidad de filmaciones, de horas de filmación, pues luego poder hacer todo ese montaje, por decirlo de alguna manera, y crear toda una historia alrededor de lo que ya él allá en el set de grabación o donde hicieron la grabación fue dirigiendo a todos para hacer la creación. Entonces, el autor o el director o realizador se considera como autor de todo, de toda la obra audiovisual. Pero esa obra audiovisual también va a tener unos elementos, ¿cierto? Y uno de esos elementos es el guión o libreto. Entonces, se considera autor también al que hace ese guión o libreto, ¿sí? Y él es autor de su guión o libreto, no del todo, sino del guión o del libreto que hizo específicamente para esa creación audiovisual, para esa obra audiovisual. Entonces, pensemos o pongamos un ejemplo. Vamos a utilizar el guión o libreto de la obra audiovisual llamada Betty la Fea. Entonces, cada vez que iban a hacer una nueva versión de Betty la Fea, obviamente tenían dos opciones: o utilizar la obra que ya estaba creada, la obra original creada en Colombia, ¿sí? Opción uno, o utilizar o hacer una nueva versión adaptada a la realidad de cada uno de los países, y en muchas ocasiones se hizo esto, de utilizar una creación que ya estaba, utilizar el libreto y hacer el nuevo montaje de la obra audiovisual. Fíjense que ahí, en ese segundo caso, lo que se utilizaba claramente era el guión o el libreto de la obra audiovisual y se necesitaban todas las autorizaciones y todos los permisos del guionista de esa creación. Una tercera categoría de autor o creador es el autor de la música. Y y esto es un tema importantísimo realmente. Cuando estamos en presencia de una obra audiovisual, vamos a encontrar dos categorías de obras musicales. Dos. La primera es obras musicales
preexistentes, obras musicales preexistentes y obras musicales creadas para el audiovisual. Ambas son muy importantes. Las obras musicales preexistentes, como su nombre lo indica, son las que ya existen. Ya existe la canción y yo quiero como productor, como director, incorporar esa obra musical dentro de mi película. Pongamos un ejemplo. Estoy haciendo una película y quiero que en alguna escena en particular suene, se haga audible, que acompañe, que la imagen esté sincronizada con la obra musical La Gota Fría. ¿Mm? La Gota Fría. Entonces, en ese caso, yo necesito esa canción, La Gota Fría, cuyo autor es Emiliano Zuleta, o era el maestro Emiliano Zuleta, es una obra preexistente, esa obra ya existe, esa canción existe. Lo que sucede entonces es que yo la voy a sincronizar, la voy a incorporar en mi obra audiovisual. Para hacer esto, claramente necesito un permiso, necesito autorización del titular del derecho de autor y usted me va a decir, bueno, pero si el autor ya ha fallecido, pues el titular del derecho de autor seguramente son sus herederos o un editor, quien tenga los derechos. ¿Mm? La segunda opción, ¿sí? Es la música creada específicamente para el audiovisual. Entonces, resulta que yo no quiero ya la gota fría, sino que quiero es contratar a un músico para que una persona que sabe de composición musical, normalmente en este gremio se le conoce como musicalizador de obras audiovisuales, para que haga la música a la medida de mi película. Entonces, resulta que mi película es una película de suspenso, o más bien de terror, y necesito obviamente que las escenas estén acompañadas de cierta melodía que me ayude a crear esa atmósfera, que me ayude a que la gente se ponga tensa, le dé miedo, etcétera. Entonces, en ese caso, estamos hablando de música preexistente. En ese segundo caso, lo que yo voy a necesitar es seguramente hacer un contrato con el músico, con el autor de esas piezas musicales, que bien o me autoricen la incorporación en mi obra audiovisual o que me cedan, es decir, que me transfieran, que me vendan los derechos de autor para que esa obra ahora sea del productor. En uno u otro caso, el autor de la música es el que hizo la canción, bien el señor Emiliano Zuleta o bien el musicalizador a quien yo contraté para que hiciera la obra audiovisual, la obra musical que voy a incorporar en el audiovisual. El cuarto autor reconocido como tal en la ley, la cuarta categoría, son los dibujantes cuando estamos en presencia de un diseño o de una obra de animación. Claramente, ustedes entenderán, la ley ahí se queda un poquito bastante corta, un poco muy corta, porque es una ley del año 1982. En esa ley del año 82, las películas animadas, las obras animadas se hacían mediante dibujo, ¿sí? Estamos empezando con todas las técnicas de uso del software y demás, pero realmente pues la ley habla de dibujante, pero habría que hacer una interpretación un poquito extensiva de ese concepto para entender que incluye a todas aquellas personas que hacen ese trabajo creativo en una obra de animación. Todas estas personas, director, autor del guión o del libreto, autor de la música y dibujante, todas estas personas son autores de una obra de la obra audiovisual, o bien de todo, o bien de cada uno de los elementos o partes a las que ya hemos hecho referencia. Ahora bien, a ver, que no me pasa esto. Permítame un segundo, a ver qué le pasa a la presentación, que no está corriendo. Vivian de pronto con las flechas abajo. No, 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 no. Espérense, voy a dejar de compartir a ver qué pasó. Denme un segundito. ¿Ustedes la están viendo ahora? Sí, ¿cierto? Bueno, ya. No, Ya. no estás compartiendo, ¿o sí? Ah, dejé de compartir. Ya, aquí ya me funcionó, pero dejé de compartir. Listo. ¿Ahora? Ahora sí, ¿cierto? Sí. ¿Están viendo la presentación? Sí, sí, ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, decíamos,
Esas personas que acabamos de mencionar son o se consideran autor, ¿cierto? El director, autor del guión, músico y dibujante. Pero adicionalmente en la obra audiovisual tenemos una particularidad y es que vamos a encontrar que además del autor está el titular del derecho a autor. Y fíjense esto tan particular. Normalmente en otra categoría de obra, autor y titular es la misma persona. Es decir, cuando estamos en presencia, por ejemplo, de una obra musical, ¿sí? De una canción, el autor es el que compone la canción claramente y el titular del derecho a autor es la misma persona, exactamente la misma persona, autor y titular. Pero no sucede eso en la obra audiovisual. En la obra audiovisual, uno son los autores, como ya lo acabamos de ver, y otro es el titular del derecho a autor. ¿Y quién se considera titular del derecho a autor? Pues la ley, y esta es una disposición bastante uniforme en las legislaciones, la ley considera que el titular del derecho de autor de una obra audiovisual es el productor audiovisual. El productor audiovisual, entendiendo por tal la persona natural o jurídica, es decir, la persona de carne y hueso o la empresa que tiene esa responsabilidad económica, financiera, jurídica, de todo tipo para la creación de ese audiovisual. El productor audiovisual no es el productor de campo, ni el productor ejecutivo, ni cualquier otro tipo de productor que uno pueda contratar o encontrar en una obra o en una producción audiovisual. El productor audiovisual es el que es responsable de esa creación. Les pongo un ejemplo. Resulta que un productor audiovisual, una empresa XYZ, obviamente es una persona jurídica, esa persona jurídica para hacer toda la labor de producción de una película o de una serie, pues necesita contratar a una serie de personas naturales, a unas personas como nosotros que estamos acá. Ese productor audiovisual XYZ que contrata a esa persona natural, ese productor persona jurídica es el productor audiovisual titular de derechos de autor, no la persona física, la persona jurídica que está desarrollando la actividad. A veces yo les digo que en mis clases, le digo a mis estudiantes, el truco es si sucediera algo terrible durante la creación o durante la filmación, ¿a quién van a demandar jurídicamente? ¿Al señor que está ya haciendo físicamente la cuenta o la persona jurídica que contrató a ese señor, a los actores, al director y a todos los demás que intervienen en la producción? Entonces, la ley es clara en señalar que el titular de los derechos de autor, en este caso, es el productor, quien es titular de los derechos de explotación de la obra audiovisual. Ya vamos a ver cuáles son esos derechos de explotación económica de la obra audiovisual. Bien, entonces, fíjense, en una obra audiovisual vamos a encontrar a unos autores, ¿sí? Que son titulares de derechos morales y a unos derechos patrimoniales cuya titularidad está en cabeza del productor audiovisual. ¿Cuáles son esos derechos morales de los cuales es responsable o es titular más bien estos tres autores? Básicamente los derechos morales son un conjunto de prerrogativas que se reconocen en las legislaciones casi de todo el mundo en donde se hable de derechos de autor, por lo menos debo reconocer dos, en virtud de las cuales lo que se pretende es que el autor de la obra trascienda en la historia, ¿sí? Y que la obra permanezca como él la hizo. Entonces, derechos morales. Nuestra legislación reconoce cinco. Como mínimo, en virtud de los acuerdos y los tratados internacionales suscritos por nuestro país, tenemos que reconocer los dos primeros como mínimo, pero Colombia reconoce cinco. Derecho moral de paternidad. Siempre que se utilice la obra, es necesario mencionar el nombre del autor. Entonces, eso de poner el nombre del director, el nombre del libretista o de los músicos, no es o no debe ser una cortesía en la publicación de la obra, es una obligación legal. Siempre que se utilice la obra, hay que mencionar el nombre del autor. Segundo derecho moral, derecho moral de integridad. La obra o el autor más bien tiene derecho a que su obra permanezca como él la hizo, como él la pensó, como él la concibió
concibió, toda vez que esa obra es una expresión de la personalidad del autor. Claramente las obras expresan lo que el autor de las mismas es, siente, ha vivido, etc. Entonces, una obra audiovisual o de cualquier tipo requiere o merece permanecer como el autor la concibió, como el autor la pensó. Es decir, que no se la modifiquen ni se la cambien de forma tal que se atente contra la obra, se mutile la obra, por ejemplo, o que se atente contra la personalidad del autor. Como les decía, las legislaciones del mundo como mínimo reconocen estos dos tipos de derechos, estos dos tipos de derechos morales, paternidad e integridad. Nuestra legislación, además, digo, nuestra legislación colombiana reconoce el derecho moral de ineditud, en virtud del cual el autor, si así lo desea, puede permanecer inédito. Inédito quiere decir que nadie conozca su obra, que su obra no sea publicada. ¿Por qué un autor Disculpe, quiere, tengo una pregunta. Buenos días, qué pena sí? interrumpirte así. Me quedó una inquietud. Aquí en los, digamos, los autores, para una película de época, ¿también estaría dentro de estos el director de arte, por ejemplo, o No. cómo estaría ahí? No, Gracias. no, Fabio, no te preocupes. No, yo sé que en una película de época el director de arte es muy importante, hace una labor, seguramente, como también el director de fotografía en cualquier obra audiovisual, pero por ahora, y en el caso colombiano, hay algunas otras legislaciones de algunos países en donde, por ejemplo, ya se reconoce también como autor al director de fotografía, pero en nuestra legislación colombiana solamente se consideran autores de las partes a estas personas que acabamos de mencionar. Es decir, que un director de arte sí hace un trabajo creativo, sí es muy importante su labor, pero la legislación no lo reconoce como autor. ¿Listo? Correcto, muchas gracias. Lo, lo cual no quiere decir que, bueno, ya si contractualmente, o sea, en el contrato, ustedes quieren dar los créditos, quieren poner quién es el director de arte, no se pueda poner, pero no es si no se pusiera o si no se escribiera eso, no estaríamos en presencia de una violación, ¿sí? Uno en un contrato puede pactar y puede escribir lo que quiere. Entonces, íbamos en los derechos morales que tienen estos autores y dijimos que tienen derecho moral de paternidad, tienen derecho moral de integridad, tienen el derecho moral de ineditud e íbamos en el derecho moral de ineditud. En virtud de este derecho moral de ineditud, entonces el autor tiene derecho a que su obra esté inédita, es decir, que nadie la conozca o que no se dé a conocer públicamente. Y ahí el caso famosísimo, vamos a encontrar el famoso caso del autor checo Franz Kafka, que durante toda su vida permaneció inédito y solamente conocimos su creación una vez falleció cuando deciden publicar su obra. Es decir, este derecho moral de ineditud permanece hasta que el autor fallece. Una vez el autor fallece, sus herederos pueden decidir si publican o no publican la obra. Bueno, acaba de suceder con la obra de nuestro Nobel Gabriel García Márquez. En agosto nos vemos, en donde los herederos, después de hacer una revisión de la obra, han decidido hacerla pública, obra que permaneció inédita mientras el Nobel estuvo vivo. El tercer derecho, el cuarto derecho moral es el derecho de arrepentimiento y tiene que ver también con el derecho de modificación. Entonces, en virtud del derecho de modificación, el autor sí puede modificar su obra, puede hacerle cambios, actualizaciones y demás. Y en virtud del derecho de retracto, el autor tiene la facultad de sacar su obra de circulación. Es decir, si un autor el día de mañana dice, ¿saben qué? Yo no quiero que nunca nadie más vea mi obra, puede tomar esa decisión en virtud del derecho moral, pero claramente, tanto para ejercer ese derecho de arrepentimiento o de retracto, que se conoce así en otras legislaciones también, o el derecho de modificación, de hacerle cambios a la obra, tendrá que indemnizar a todos aquellos a quien les cause un perjuicio con su decisión. Voy a poner un caso extremísimo. Hicieron la película,
hicieron el audiovisual, el libretista hizo, el director, perdón, hizo su obra y luego quiere ejercer el derecho de modificación y quiere cambiar, una vez ya la obra está hecha, quiere hacerle cambios. Pues puede hacerle cambios en virtud del derecho de modificación, pero obviamente tendrá que indemnizar, tendrá seguramente correr con los costos, con el precio, con todos los gastos que involucre esa decisión que él quiera tomar. Luego vamos a encontrar los derechos de índole patrimonial. Esos derechos de índole patrimonial son tantos como formas de explotación puedan llegar a existir de la obra. ¿Mm? Fíjense que en una obra audiovisual, ¿sí? Y esto ha ido cambiando un poco con el paso de los tiempos. Si pensamos hace 10 años o 20 años atrás, básicamente las obras audiovisuales, las películas, se hacían para ser exhibidas en la pantalla grande, en el cine. No teníamos, como existe hoy, la posibilidad de las plataformas digitales, que también son una ventana de explotación de la obra audiovisual. Si nos vamos, por ejemplo, a la industria de la música, hace años atrás, en los años 70 y 80, los autores de obras musicales, su mayor objetivo era que le grabaran, que le reprodujeran una canción, ¿sí? Pero realmente hoy en día el negocio o en el corazón de la obra musical o de la industria de la música no está en la reproducción de las obras, no está en vender CDs, está en hacer conciertos, es decir, en la comunicación pública. Em, entonces, digamos que estos derechos patrimoniales pueden ser tantos como formas de explotación existen hoy o puedan llegar a existir de una obra audiovisual. Hoy en día, digamos que, este ejemplo jocoso también lo utilizaba, pero cada vez creo que lo utilizaba en el pasado, pero cada vez creo que está más cerca de él. Y es que el día de mañana seguramente habrá una forma de explotación de las obras, y no solo de las audiovisuales, sino de todas, que será la transmisión telepática, ¿sí? Hoy en día nos suenará chistoso que en lugar de tener un dispositivo, yo telepáticamente le pase información a otra persona de forma instantánea. Suena chistoso, suena imposible, pero la tecnología y todo está avanzando de una manera que hasta en unos años eso puede ser probable. Entonces, estos derechos patrimoniales son tantos como formas de explotación. Aquí me preguntan, Isis, que si una obra debe estar registrada como producto nacional para que tenga validez esa indemnización, o cómo funciona en este caso. Es decir, ella está preguntando de la indemnización en el caso en que el autor ejerza el derecho moral de retracto. En realidad, Isis, y aquí hago un pequeño paréntesis, porque me parece muy importante, el registro de las obras, ¿sí? En general, no es necesario para ejercer ningún derecho, ¿sí? En Colombia existe el registro de producto nacional, ¿sí? Para unos fines, digamos, relacionados con la acreditación y hacerse, digamos, beneficiario de algunas prerrogativas, pero el registro en materia de derechos de autor, que es el que se hace en la Dirección de Derechos de Autor, no es necesario para yo poder ejercer mi derecho de autor, ¿sí? Ese registro tiene eminentemente un fin probatorio, es decir, es para probar que la obra es mía, quién es el autor, quién es el titular del derecho de autor. Entonces, con esto lo que quiero decirles es que una obra audiovisual puede, y una obra audiovisual o cualquier categoría de obra, puede o no estar registrada en la Dirección de Derechos de Autor. ¿Qué pasa si la obra está registrada? Pues que yo tengo un documento que prueba que esa obra es mía, que yo la creé, etc. ¿Qué pasa si si la obra no está registrada? Pues que no tengo esa prueba, lo cual no quiere decir que la obra no sea mía.
Lo único que quiere decir es que no tengo ese elemento probatorio, caso en el cual tendré que acudir a otros medios de prueba para demostrar que la obra es mía. ¿Alguien me está levantando la mano? Vamos a darle la palabra. Los de Capuchine. ¿Sí? ¿O fue que se equivocaron? No, eso es lo que les estoy preguntando. No sé si puedes abrir micrófono, tal vez estás hablando en mute. Bueno, sigamos porque no. Creo que tiene algún problema para preguntar. Bueno, entonces, em, entonces, el registro en materia de derechos de autor, ¿sí? No es un registro, vuelvo y digo, no es un registro obligatorio, no es necesario para ejercer el derecho de autor. Cada cuanto hay alguien que me pregunta, ay, si yo no tengo registrada mi obra, entonces no puedo reclamar. Pues claro que puede reclamar. Lo que pasa es que vamos a tener que utilizar otros medios de pruebas para demostrar, porque ustedes saben que cuando uno hace una reclamación, no solamente es suficiente, y aquí habla la abogada, no es suficiente tener el derecho, sino que también tiene que demostrarse, tener las pruebas suficientes para poder demostrar el derecho que me asiste. Entonces, ese registro, digamos que no es obligatorio ni es necesario para poder ejercer el derecho. Ahora bien, entonces volvamos a nuestros derechos patrimoniales. El productor audiovisual es titular de estos y muchos otros derechos patrimoniales que lleguen a existir en el futuro. Vamos a hablar solo de algunos de estos derechos patrimoniales que son los más, digamos, los más relevantes. El derecho moral, el derecho patrimonial de reproducción. En virtud del derecho moral en virtud del derecho patrimonial de reproducción, el productor audiovisual es el único que puede autorizar que se hagan copias de su obra, copias físicas o digitales. Es decir, que si, por ejemplo, yo estuviese interesada en sacar copias para regalarle a mis amigos, ¿sí? Que son muchos, una película colombiana, cualquier película colombiana, El abrazo de la serpiente, entonces yo necesitaría ir a hablar con el productor audiovisual, en este caso con Ciudad Lunar Producciones, y decirle, oiga, Ciudad Lunar, me autoriza la reproducción de su obra, El abrazo de la serpiente, en DVDs que necesito hacer una copia de 100 DVDs para regalárselo a mis amigos y ellos me pueden decir que sí o me pueden decir que no, libremente. Y si me dicen que sí, seguramente me lo van a decir a cambio de un precio. Me van a decir, ah, claro, no hay ningún problema, pero a usted eso le cuesta tanta cantidad de dinero. Entonces, fíjense que el derecho de reproducción es un derecho en virtud del cual el productor audiovisual autoriza que se hagan copias físicas, ¿sí? O digitales de la obra. Es decir, cuando yo decido o alguien quiere que mi obra audiovisual esté, por ejemplo, en una plataforma digital, esa persona va a necesitar negociar el derecho de reproducción, porque en una plataforma digital hay una copia digital de la obra audiovisual. El segundo derecho es el de comunicación pública. En virtud de este derecho de comunicación pública, la obra audiovisual es posible que sea audible o visible en un lugar abierto al público o en un lugar, ¿sí? En donde es accesible a un público. Fíjense esto tan interesante. Entonces, cuando yo lo que quiero es que la obra audiovisual, por ejemplo, sea exhibida en una sala de cine, ¿sí? Ese exhibidor o en una plataforma inclusive que sea puesta a disposición del público en una plataforma o que sea exhibida en un parque porque vamos a hacer un evento, cine bajo las estrellas, esa persona, ¿sí? No va a hacer un acto de reproducción y aquí es súper importante esto, o sea, en el lenguaje habitual la gente piensa que esto es reproducción, reproducción es hacer copias, esto es un acto de comunicación pública. Lo que va a suceder aquí es un acto de comunicación pública de la obra audiovisual.
Esta comunicación pública de la obra audiovisual es muy, muy importante porque acuérdense que en ese derecho está el corazón de la obra audiovisual. O sea, las obras audiovisuales, y lo veíamos en la primera diapositiva, se hacen básicamente para comunicarlas públicamente, ¿sí? O sea, el derecho que está como más importante dentro de la obra audiovisual es la comunicación pública. Sí, claramente también muchas obras se reproducen, ¿sí? Se transforman o se distribuyen, pero el negocio, por decirlo de alguna manera, respecto de la obra audiovisual está en la comunicación pública y en las diferentes ventanas de explotación de ese derecho de comunicación pública que ahorita vamos a ver. En virtud del derecho de distribución, el titular, es decir, el productor audiovisual, puede autorizar que se hagan, que a partir de las copias que se hagan de la obra, esta pueda ser vendida, alquilada o prestada. Hace muchos años atrás existía un negocio, existía una ventana de explotación que era el alquiler de películas. Eso ya ha, ha dejado de tener tanta vigencia, pero quienes tenemos más de 40 años nos acordamos perfectamente que un viernes por la tarde el plan era ir a ciertos lugares, Blockbuster o Betatonio, y alquilarse una película o dos para verlas físicamente en un dispositivo en nuestras casas o con nuestros amigos. Ese señor que tenía ese negocio de alquiler de películas, DVDs, primero VHS y luego DVDs, claramente no necesitaba una autorización del productor ni para reproducir ni para comunicar. Necesitaba una autorización del productor para distribuir las obras audiovisuales mediante el arrendamiento de los soportes que contenían la obra audiovisual. Finalmente, vamos a encontrar que el productor tiene un derecho que es el de transformación de la obra audiovisual. Pensemos que alguien hizo una película, ¿sí? Y luego a partir de esa película se quiere hacer, por ejemplo, la versión animada, de dibujitos animados, o alguien quiere hacer una versión, un juego de computador, que también es hoy en día una posibilidad, o inclusive el libro. A veces de los libros se hacen películas y a veces de las películas se hacen libros. Todas esas segundas obras que se hacen a partir de la obra original se consideran obras derivadas. Y para que exista una obra derivada, el derecho que está en juego es ese derecho de transformación. Entonces, a ver, ¿por qué no me pasa esto? Un segundo, que es que no me corre. A ver, a ver, a ver. Entonces vamos a ver, no sé por qué se desconfigura en cada tanto. Entonces, vamos a ver entonces. ¿Están viendo ahora? Sí, perfecto. Vamos a ver entonces ahora cuáles son, que el productor audiovisual, un productor audiovisual tiene como una doble camiseta, tiene un doble ropaje. Por una parte, es usuario de derechos, de todos esos derechos que va a necesitar de la música, va a necesitar contratar seguramente con el director, va a necesitar contratar con el guionista o el libretista y con el dibujo animado y con todas las personas, actores, actrices, todas las personas, el director de fotografía que nos los mencionaban ahora, que van a participar en la obra audiovisual. Es decir, el productor tiene esa naturaleza de usuario de derechos, pero el productor también tiene la naturaleza de tomar. Allá. Listo, gracias. Que no sé por qué se paró la grabación. Entonces, ese productor audiovisual tiene esa doble naturaleza, usuario de derechos y titular del derecho a autor. Obviamente, cuando es usuario de derechos, el productor audiovisual puede utilizar, servirse incluso de la gestión colectiva, es decir, hacer una gestión individual, el ir y negociar con todas las personas que necesita, de quien necesita los derechos, o inclusive también entrar en contacto con las sociedades de gestión colectiva para poder adquirir esos derechos. Es muy importante que cuando el productor audiovisual negocie o entre a hacer todo ese proceso, tenga muy clara lo que nosotros llamamos los abogados la cadena de derechos o la cadena de
transferencia de derechos. ¿Por qué? Porque en la medida en que todo ese proceso esté correctamente hecho, es decir, que tenga todas las licencias para el uso de todas las obras o que tenga todas las cesiones de derechos necesarias para respecto de las obras que ha adquirido para el audiovisual, pues él se va a convertir en un verdadero y fuerte titular de derechos de autor y podrá luego hacer toda la explotación de la obra. Ventanas de explotación. Entonces, fíjense, aquí tenemos, esto digamos que lo pongo de manera así como secuencial, no necesariamente tiene que hacerse de esta manera, ni es una obligación, pero digamos que para efectos de la presentación y de la explicación, debemos ponerlo de esta forma, que es un poco lo que normalmente sucede. Entonces, cuando yo hago una obra audiovisual, pensemos en una película, pues la primera ventana de explotación de esa película usualmente es el cine, ¿sí? O la sala de cine. Una vez la obra audiovisual ha pasado por esa sala de cine, no vamos a adentrarnos en las dificultades que esto muchas veces entraña, pero una vez ha pasado por esta sala de cine, la segunda gran ventana de explotación podría ser las plataformas en donde hay una opción que es el video on demand, es decir, donde yo pago específicamente para ver una película en una plataforma digital o a través de un componente digital. Entonces, no quiero ver cientos de películas, quiero ver una en particular. Luego, esa obra audiovisual, esa película, la podemos encontrar en plataformas de streaming, ¿cierto? Entonces vamos a poderla ver en plataformas, todas las que nosotros conocemos, tipo Netflix, tipo HBO, tipo Star, bueno, Disney, cualquier plataforma en donde nosotros podríamos ver este tipo de obras audiovisuales. Una vez la obra ha estado, y esto digamos que esto tiene, todas estas ventanas tienen sus tiempos, tienen sus territorios, entonces yo puedo negociar con una plataforma que se la entrego geolocalizada solo para Colombia y con otra plataforma para otros países, por lo cual ustedes ya saben que no todo lo que vemos en Colombia, por ejemplo, en plataformas como Netflix, está disponible para todos los países y viceversa. Una vez está en esa plataforma de streaming, normalmente la siguiente ventana de explotación es negociarla en los canales con los canales de televisión por cable. Es decir, yo entonces voy como productor audiovisual titular del derecho y autorizo para que un canal de televisión por cable pueda, no en su plataforma, sino en el canal como tal, abierto a todo el que tenga la respectiva suscripción, pueda acceder a la obra audiovisual. Entonces, negocio con Cine Canal o cualquier otro canal de televisión por cable para que la obra esté disponible en ese espacio. Luego lo que vamos a encontrar es que va a la televisión abierta. Entonces, es muy difícil cuando uno, por ejemplo, ve que una película está en una sala de cine, no la vas a encontrar normalmente en la televisión por cable ni en la televisión abierta, ¿cierto? Siempre hay un periodo de tiempo que transcurre entre que la película va al cine y luego va a la televisión abierta. Y finalmente la podemos encontrar en ciertos catálogos especiales que se ponen a disposición del público para que ese público lo pueda adquirir después de que va a la televisión abierta. ¿Qué sucede? Todos estos ventanas que están en amarillitos, ¿sí? Los que están en amarillo, son formas de explotación que normalmente, o ventanas de explotación que normalmente podría gestionar el productor audiovisual en forma individual. Cuando digo que puede gestionar el productor audiovisual es que el productor podría hacer un negocio directamente, bien sea directamente él o a través de su distribuidor o a través de su agente de ventas, podría hacer un negocio y una autorización con cada uno de estas ventanas. Pero, ¿sí? Pero los que están en azul, perdón, los que están en amarillo, fíjense que son nuevas ventanas de explotación, o más bien son otras ventanas de explotación. Fíjense qué pasa, por ejemplo, con la televisión abierta. Pongamos el ejemplo. La película XYZ pasa por el canal Caracol Televisión. Esa obra
esa película que pasa por el canal Caracol, Caracol es un canal de televisión abierta. Para que esa película esté en la parrilla de programación de Caracol, obviamente Caracol tuvo que haber hecho un negocio, un contrato con el productor audiovisual a través del cual el productor audiovisual le autorizó la comunicación pública de esa película en el canal Caracol. Pero luego lo que sucede es que ese canal Caracol, sí, que yo puedo verlo, prendo la televisión y lo veo porque tengo una antenita en mi casa a través de la cual me llega la señal abierta al Caracol, pero también puedo verla a través de un canal de televisión por cable, o más bien, la puedo ver también a través de un operador de televisión por cable. Es decir, yo no tengo una antena en mi casa, lo que tengo es un servicio de televisión por cable. Llámese DirecTV, llámese Claro, llámese Telefónica, llámese uno, el que sea, como sea. Resulta que esa obra audiovisual que pasó por la televisión abierta y respecto del cual ya el productor recibió una compensación directamente para que la obra estuviera en ese canal de televisión abierta, ahora tiene ampliado su público, ¿sí? Ahora tiene un nuevo uso y ese nuevo uso lo hace la empresa de televisión por cable. Esa empresa de televisión por cable, entonces debería, como está haciendo un nuevo uso, debería hacerle, pedir una autorización al productor audiovisual y hacer el consecuente pago. Realmente eso es jurídicamente así, ¿sí? Pero en la práctica sería muy difícil para un canal de televisión e inclusive para los productores audiovisuales hacer ese cobro. Lo mismo sucede cuando la obra audiovisual que es emitida en un canal de televisión abierta o en un canal o a través de la televisión por suscripción es puesta o emitida en lugares abiertos al público, como hoteles, clínicas, restaurantes, talleres, iglesias, cualquier lugar abierto al público. En realidad, de verdad, esos establecimientos abiertos al público necesitan que el productor audiovisual les dé un permiso y que a cambio de ese permiso les pague un dinero, una X tarifa por el uso de esas obras. Vuelvo y digo, eso, el productor puede ir de hotel en hotel, de restaurante en restaurante, lo cual es jurídicamente posible, pero eso es físicamente imposible. Imagínense cada uno de ustedes cobrando el derecho o la parte que les correspondería por el uso de sus obras en todos estos establecimientos. O cuando se hace una explotación de la obra en lugares que son cines, por ejemplo, abiertos o exhibiciones no teátricas. Aquí también hay una opción o una posibilidad de hacer una gestión. Estos mercados o estas ventanas que están en amarillito son muy difíciles gestionarlas directamente por parte del productor audiovisual. Entonces, el productor audiovisual, ¿qué puede hacer para gestionar esos derechos? ¿Sí? Puede no hacer nada o puede afiliarse o ser parte o utilizar la gestión o el sistema de gestión colectiva, que no nos los inventamos en Colombia. En Colombia somos muy creativos y muy inteligentes, digo yo, para muchas cosas, pero realmente no nos inventamos nosotros el sistema de gestión colectiva. Esto realmente es un modelo que viene ya de hace más de casi 200 años, se lo inventaron los franceses por allá en 1834 y es un sistema a través del cual los titulares de derechos, no los productores audiovisuales, todos los titulares de derechos, los autores, los compositores, los libretistas, los guionistas, los directores pueden utilizar, también los productores audiovisuales, pueden utilizar esta herramienta para gestionar sus derechos de autor. ¿Cuáles derechos de autor en el caso de los productores audiovisuales? Algunas modalidades específicamente del derecho de comunicación pública y en los países en donde existe la remuneración por copia privada, que es un derecho. Este derecho no existe en la legislación colombiana, en algunos países existe, mas no en nuestro régimen legal. Es un derecho en virtud del cual todo aquel que
fabrique, importe o distribuya aparatos o elementos que sirvan para copiar en forma privada, para sacar copias de obras. Me estoy refiriendo, por ejemplo, en el caso del audiovisual, DVD vírgenes, CD vírgenes, hoy en día aparatos de reproducción tales como discos duros y demás, o en el caso, por ejemplo, del libro, fotocopias, papel de fotocopias, todo este tipo de elementos deben pagar un importe, un dinero que va directamente a compensar esa reproducción no autorizada que se hace de la obra a través de esas copias privadas. Ese derecho no existe en Colombia, existe en algunos países, en Europa, por ejemplo, está muy afianzado. Entonces, esta modalidad del derecho de comunicación pública, bajo estas premisas de retransmisión, ejecución en establecimientos y exhibición no teátrica, normalmente pueden ser gestionadas a través del sistema de gestión colectiva. Y ahí es donde entra todo este proceso, entra Ejeda Colombia. Ejeda, entonces, es la sociedad de gestión colectiva creada por productores audiovisuales. Ejeda es, claro, entonces imagínense ustedes por allá en el año 2000, viajemos un segundo en el tiempo y vayámonos al año 2000. Un grupo de productores audiovisuales colombianos dijo, ok, nosotros, la ley de derechos de autor nos da unos derechos y esos derechos, reproducción, comunicación pública, distribución, transformación, todos los que hemos visto. Muy bien, algunos de esos derechos tenían claro los productores audiovisuales que podemos gestionarlo nosotros directamente. Pero ¿y cómo hacemos nosotros, productores audiovisuales, para ir a cobrarle a los hoteles, a las clínicas, a los restaurantes, a los operadores de televisión por suscripción? ¿Qué problema tan grande? Porque aunque tenemos un derecho, ¿sí? Ejercerlo es supremamente complejo, caro y difícil. Entonces, los productores desde aquella época, los productores colombianos dijeron, tenemos la solución. Existe una herramienta en la ley colombiana que se llama gestión colectiva, sociedad de gestión colectiva. Lo que nosotros tenemos que hacer es organizarnos y crear una entidad de gestión colectiva que, vuelvo y les digo, ya existían en la música, existían desde 1946, o sea, muchísimos años antes, 45 años antes, y en el mundo existían 100 años antes de que existieran los productores audiovisuales organizados en Colombia, claro. Entonces los productores audiovisuales decidieron crear Ejeda Colombia. Entonces, esto es una sociedad, una entidad privada creada por los productores audiovisuales, dirigida o reglada por los productores audiovisuales bajo la legislación colombiana. ¿Cómo funciona esta sociedad de gestión colectiva? Básicamente, tenemos a los productores audiovisuales, que son titulares, como lo hemos dicho a lo largo de esta charla, titulares de derechos de autor, y tenemos otras sociedades de productores audiovisuales creadas también en otros países, ahora las vamos a ver, claro, porque cuando Colombia decide, los productores colombianos deciden optar por esta herramienta, ya existía esto para los productores en otros países, por ejemplo España, y muchos productores también de América Latina dijeron, muy bien, qué interesante, Colombia hizo esto, vamos a organizarnos nosotros también. Y todos empezaron a organizarse casi a la par. Entonces los productores audiovisuales lo que le dicen a Ejeda es, mire, Ejeda, Colombia, yo tengo unos derechos de autor en unas modalidades del derecho de comunicación pública. Yo realmente no tengo tiempo, ¿sí? Para ir a cobrarle a los restaurantes, a los establecimientos abiertos al público, a los operadores de televisión por suscripción o comunitaria. Yo le voy a dar ese derecho a usted para que usted lo cobre por mí, ¿sí? No se lo voy a transferir, o sea, usted, Ejeda, no se va a volver dueña de mi derecho ni de mi obra. Yo se lo voy a entregar para que usted me lo gestione a través de un contrato que se llama contrato de mandato de gestión. Como cuando uno
tiene una casa y decide ir a una inmobiliaria, en este caso, la inmobiliaria sería Ejeda y la casa serían los derechos, y decido ir a la inmobiliaria y decirle a la inmobiliaria, mire, le entrego estas obras esta casa para que usted me la administre. La inmobiliaria no se vuelve dueña de la casa sigue siendo del dueño propietario, pero la inmobiliaria sale con esa casa y con muchas otras, las alquila o las vende según sea el negocio y luego le entrega el dinero al dueño correspondiente. Entonces, los productores audiovisuales le dan un mandato a Ejeda y a través de ese mandato, que es un contrato, un papel, le dan a Ejeda los derechos de comunicación pública en estas tres modalidades que les mencioné y la obra. Y las obras que quiere que gestione. Ah, maravilloso. Pero resulta que las obras audiovisuales no solamente se ven y se oyen en Colombia, se oyen en todo el mundo prácticamente. O sea, una película colombiana podría fácilmente estar siendo vista justo en este momento en cualquier ciudad de América Latina o inclusive en Europa o en cualquier país de Asia o África, en cualquier lugar del mundo. Entonces, todas las sociedades de gestión colectiva de productores audiovisuales dijeron, vamos a generar eficiencias y vamos a generar entre nosotras, entre las ejedas del mundo, contratos de representación recíproca. En virtud de un contrato de representación recíproca, yo, Ejeda Colombia, le digo a la sociedad, por ejemplo, de México, oiga, yo aquí represento este catálogo de obras de productores colombianos. Se lo voy a entregar a usted, Sociedad de México, para que si alguna obra de Colombia es vista o oída en México, usted cobre los derechos y me mande esa platica. Y los productores mexicanos hacen exactamente lo mismo con los productores colombianos. Nos entregan las obras para que nosotros las administremos. Con lo cual, lo que se hace al final es una telaraña de representación. Cuando un productor audiovisual es socio de GEDA Colombia o de cualquier sociedad de gestión colectiva de productores audiovisuales, lo es directamente de esa sociedad, pero también lo es indirectamente de todas las sociedades con las cuales GEDA tenga un contrato. Entonces, digamos que se amplía la representación. Muy bien, esto sucede todo el tiempo. Todo el tiempo hay productores que quieren pertenecer o que quieren que sus obras sean administradas. Una vez Ejeda tiene toda esta representación, ¿sí? Llega la segunda parte y es entrar en contacto con los usuarios. Maravilloso. ¿Mm? Cuando Ejeda entra en contacto con el usuario, lo primero que hay que explicarle al usuario es que necesita una licencia. Este no es un proceso fácil. Hoy en día esto ha sido como yo siempre digo que quienes trabajamos en la gestión colectiva y en este tipo de organizaciones, a veces lo que tenemos es un apostolado, es como ir convirtiendo a la gente poco a poco, explicando por qué necesitan una licencia, por qué la ley dice lo que dice y por qué los productores audiovisuales necesitan ese recurso o ese pago por el uso de sus obras. A la gente le encanta ver películas, series, novelas, pero no siempre les encanta pagar, por lo cual cuando Ejeda o cualquier sociedad de gestión colectiva llega a gestionar y a cobrar los derechos de autor que los productores les han encomendado, no siempre nos atienden y nos reciben de la mejor manera posible. Hasta ahora, nunca he llegado a un lugar a cobrar los derechos de autor y me han dicho, gracias a Dios está usted aquí para pagar los derechos de autor. Al contrario, lo que siempre recibo es porque a mí, yo porque tengo que pagar, yo no tengo que pagar, eso vale mucho, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer todo un proceso de concienciación y de a veces de formación en relación con el respeto a los derechos de autor. Ese usuario que recibe al final de todo este proceso, que vuelvo y les digo, no es fácil, a veces nos toca acudir inclusive a mecanismos legales, a procesos judiciales y demás, para llegar a este punto, pero al final lo que debería recibir de la sociedad es una autorización, es decir, un permiso para usar las obras del productor audiovisual. ¿Por qué? Porque es que las obras audiovisuales son un derecho privado, ¿sí?
son un bien de naturaleza privada que le pertenecen al productor audiovisual. Y cualquier persona que quiera usar un bien privado, pues necesita, lo primero que necesita es que le den permiso para usarlo. Es decir, si alguien quisiera usar mi celular, pues lo primero que necesita es que yo le dé permiso a usar mi celular, ¿cierto? Entonces, primero, una autorización. Y luego lo que va a necesitar ese usuario es hacer un pago a Ejeda. Decir, dinero. Entonces, vuelve todo el proceso, bueno, está bien, ¿y yo cuánto tengo que pagar? Entonces, las tarifas que cobra la sociedad de gestión colectiva son tarifas públicas. Esta y cualquier sociedad de gestión colectiva en Colombia tiene la obligación de publicar sus tarifas en su página web. Llegamos a un consenso con el usuario, estableciendo cuáles son sus realidades, cuáles son los usos que él hace, y el usuario efectivamente hace un pago. Con lo cual, Ejeda está recibiendo los pagos de los usuarios. Una vez se acaba el año, ¿sí? Ejeda viene, tiene que hacer un proceso que tal vez, a mí es el proceso que más me gusta. De hecho, lo acabamos de hacer ahora en el mes de septiembre, y es el proceso de reparto. Es la razón de ser de las sociedades de gestión colectiva. No cobrar el dinero, sino cobrarlo y repartirlo, ¿sí? Y se reparte entre todos los productores audiovisuales nacionales y extranjeros cuyas obras fueron comunicadas en el periodo de tiempo determinado. Es decir, en septiembre del año 24 repartimos las obras audiovisuales, repartimos el dinero correspondiente a las obras audiovisuales que fueron emitidas o que fueron utilizadas durante el año 2023. ¿Y ustedes cómo van a saber eso? ¿Sí? ¿Cómo van a saber cuáles obras? Bueno, pues lo sabemos porque tenemos sistemas de monitoreo, ¿sí? Que nos permiten establecer hora a hora, minuto a minuto, cuáles son las obras audiovisuales que se emiten por la televisión. Entonces se hace un monitoreo de todas las obras que han sido emitidas, montones de obras, montones de horas, ¿sí? Haciendo este trabajo, y tenemos muchísima información sobre las obras audiovisuales. Toda esa información va, afortunadamente, y hoy en día con los mecanismos que tenemos, va a una base de datos que se cruza contra la base de obras, y al final lo que nos sale es cuánto dinero le corresponde a cada productor audiovisual, tanto nacional como extranjero. Entonces, es un proceso en donde todo lo que les expliqué un poco atrás de la ley de derechos de autor y que el productor audiovisual tiene derechos y todo esto, es a través, o es más bien, es en la gestión colectiva y en este trabajo que se convierte o se transforma en una realidad económica tangible. De nada le sirve a un productor audiovisual o a un titular de derechos tener un derecho si no lo puede ejercer o si no ve el resultado del ejercicio de ese derecho. Obviamente esta labor que realiza Ejeda está supervisada primero por los propios socios, ¿sí? Son los propios socios quienes tienen la misión y la tarea de ver que esto que se está haciendo aquí esté conforme a la ley y esté correctamente. Obviamente, para que los socios puedan hacer esto, para que los miembros de GEDA puedan hacer esto, tenemos herramientas, hay auditorías internas. Nosotros somos una entidad certificada con la norma ISO 9000, certificada en calidad. Entonces todos los procesos están documentados, escritos, certificados y demás. Y también el Estado, a través de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es la oficina nacional competente en estas materias, también ejerce su tarea o su papel de fiscalización. La invitación en este punto es a que todos aquellos productores que están en esta charla, ¿sí? Se enteren, si son colombianos, que se enteren de Ejeda Colombia y que ojalá se afilien. Un productor que no está afiliado a una entidad de gestión colectiva realmente pierde dinero, así de simple. Y quienes no sean colombianos, pues que se enteren un poquito de todo el proceso en cada uno de sus países, porque no solamente estamos en Colombia, sino que tenemos ejedas en varios lugares del mundo, en América Latina, en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Y en estos momentos estamos en todo el proceso en Argentina y en Venezuela.
¿Mm? Con lo cual realmente cubrimos todo el repertorio a nivel nacional e internacional. Pero la afiliación, me pregunta que si tiene algún costo. La afiliación, y ustedes dirán, no, la respuesta es no, ¿sí? Y ahí ustedes tienen que preguntar, bueno, pero si no tiene ningún costo, ¿cómo pueden pagar abogados? ¿Cómo pueden tener una oficina? ¿Cómo pueden hacer todo lo que hacen? La ley de derechos de autor es muy clara en este sentido. Dice que que GEDA y todas las sociedades de gestión colectiva, del total de lo que recaudan, en este punto, cuando estamos recaudando y cuando tenemos toda la bolsa de recaudo, podemos hacer unos descuentos. Es decir, no se cobra en el momento de afiliación, pero se descuentan de los repartos, se descuentan unos gastos. El primer descuento que podemos hacer es de hasta un 20%. Ese hasta un 20% no significa que sea el 20%, puede ser menos. De hecho, cada vez, y una de nuestras metas es que cada vez sea menos, ¿sí? Para poder darle más dinero a los productores audiovisuales. Pero digamos que la ley lo que dice es que hasta un 20% para gastos de administración. Es decir, para pagar el agua, la luz, los abogados, la gente que hay que requerirlas, todo lo que ello implica. Los empleados, toda la gente que hace la gestión de cobro y demás. La ley también dice que podemos destinar un 10% para actividades de promoción o previsión social, es decir, para actividades que puedan generar un beneficio a todo el conglomerado o al mayor número de conglomerado social. En este sentido, lo que ha decidido el Consejo Directivo es que una parte de este 10% se reparta entre los socios, final de año, entre los socios que no reciben porque sus obras no reciben dinero porque sus obras no fueron utilizadas, y otra parte del dinero se destine a actividades en beneficio del sector audiovisual. Entonces, apoyamos festivales, encuentros de productores, por ejemplo, como este, tan reconocido ya en nuestro país, premios tanto nacionales como internacionales, y hacemos muchas otras actividades que ya les voy a contar un poquito. Requisitos de inscripción, el primero, son muy sencillos. Lo que yo sugiero siempre es que si alguien está interesado y al final va a encontrar mi correo electrónico, me envíen un correo electrónico y se los mando, pero básicamente es diligenciar una documentación, una carta solicitando el ingreso, que va acompañada de una relación de las obras audiovisuales que ustedes quieren o que el productor quiere que se administren, y documentación legal, es decir, fotocopia de la cédula o representación legal si es una persona jurídica, el RUT, es decir, este tipo de documentos que es, digamos que como para acreditar que la persona jurídica o la persona natural existe y cuáles son las obras que serían objeto de la gestión por parte de GEDA Colombia. Entonces, como les decía, de ese 10% se desarrollan muchas otras actividades, y esas muchas otras actividades desde el ámbito de Colombia, y nos hemos unido con todas estas sociedades y hemos creado lo que nosotros llamamos Mundo Platino. Desde Colombia tenemos muchas actividades, como les decía, apoyamos eventos sectoriales, tenemos lo que se llama la cuota de fomento del sector audiovisual para aquellos socios que al final del ejercicio tienen una recaudación no muy alta o que no recibieron nada. Tenemos, por ejemplo, dos becas de estudio. Esto lo estrenamos el año pasado con ocasión del el triste fallecimiento de la que fuera nuestra presidenta hasta ese momento. Es la beca Ana Piñeres. Son dos becas de estudio que se ofrecen para productores audiovisuales que quieran perfeccionar su quehacer, su profesión, y que estén destinadas a formación en el sector de producción audiovisual. Cada año se entregan dos becas. No les puedo decir quiénes van a ser los ganadores este año porque todavía no lo podemos revelar, pero recibimos muchas solicitudes, y bueno, estamos en ese proceso de selección. Recibimos perfiles maravillosos. El año pasado tuvimos también ya los primeros dos ganadores, que fueron a estudiar. Uno fue a hacer un estudio en una maestría aquí en Bogotá y el otro fue a Nueva York a hacer una maestría, y así poco a poco. Esta beca normalmente la convocatoria a la beca se abre en el mes de julio,
y, y se, y se cierra el 30 de agosto de cada año. El porcentaje se aplica en qué momento de la recaudación incluye al exhibidor o es sobre todo lo que entrega aquel. El porcentaje de descuento del 10% o del 20% se aplica en el momento del reparto. Es decir, antes de hacer el reparto del dinero se aplican los porcentajes de descuento y incluye el exhibidor o eso es lo que entrega aquel. Es sobre todo lo que no incluye el exhibidor. Este dinero va al productor audiovisual, única y exclusivamente al productor audiovisual. O sea, no se le hacen pagos a otras personas que no sean productores audiovisuales. ¿Listo? Entonces, como les decía, voy a parar la presentación, deme un minutico. ¿Tiene algún rango de edad? La beca sí va entre los 21 y los 29 años. Usted puede encontrar todos los requisitos de la beca Ana Piñeres en la página web de EGEDA Colombia. Como les digo, ya pues para este año se cerró la convocatoria, pero si alguno aplica, pues lo esperamos para el próximo año porque es una beca fantástica. Otorga, este año el monto eran 27 millones de pesos para cada persona para aplicar a a esta beca. Entonces, creamos el... Señora. Discúlpame, Vivian, mientras cambias de presentación, les recuerdo, por favor, no olviden llenar la asistencia, súper importante para poder seguir como teniendo control de estos espacios y para poder, pues todo lo que tenemos que hacer logísticamente para lograr que estos espacios existan. Entonces, por favor, no olviden llenar la asistencia, ya la puse ahí. Y para todos los que están como interesados en EGEDA, les dejé la página, pero la página como mundial. Entonces, yo sé que aquí hay muchos que no son de Colombia, pueden revisar esa que les acabo de poner en el chat y ahí revisar la de sus países, el EGEDA de sus países, que también tiene link a EGEDA Colombia. Deme un minuto. Bueno, entonces, en este mundo, esperen un minutico, yo veo que esto haya quedado bien compartido en esto que nosotros en esto que nosotros llamamos Mundo Platino, pues hemos establecido varias estrategias y todas ellas se identifican bajo este sello platino. Entonces, por allá en el año 2014, digamos, discutiendo un poco sobre todo el tema de cómo hacemos para que las obras audiovisuales, en aquella época recuerdo que estábamos haciendo casi 900 obras audiovisuales en toda Iberoamérica, pero las obras no circulaban entre nuestros países a pesar de tener una coincidencia o todos compartir el mismo idioma y demás. Entonces, una de las estrategias que se nos ocurrió fue crear unos premios al audiovisual iberoamericano, ¿sí? Y esos premios ya celebramos este año la versión número 10 y esos premios se conocen como los premios platino al cine iberoamericano. Esos premios platino entonces son, como su nombre lo indica, unos premios que lo que buscan es exaltar la producción audiovisual de la región bajo el entendido de que cuando hacemos visibles a través de un premio o un reconocimiento público, pues la gente se interesa un poquito más por la creación audiovisual nuestra. Les voy a compartir rápidamente un video. Me cuentan si lo logran oír. Creo que sí se oye, ¿cierto? Nací en el año 2014, en Panamá, como un deseo de millones de personas, quienes soñaban con algo que las uniera, como un símbolo de igualdad, de respeto, de hermandad. Nací con una enorme ilusión de llegar a cada rincón de la región. Y lo hice. Tendiendo lazos, rompiendo fronteras, uniendo nuestras culturas. Siempre con la mejor compañía. Pasando de mano en mano, de país en país. Con el deseo marcado a fuego de seguir creciendo juntos.
por una Iberoamérica de arte y cultura, de hermanos y hermanas, para que cada uno de los que me lleve consigo sienta ese orgullo de pertenencia, de ser parte de la región más grande del planeta, ese orgullo de ser platino. Y con la idea clara de, aunque todos amamos a nuestros países de origen, podemos sin duda abrazar la idea de lo latino. Nadie nos valorará si no lo hacemos nosotros primero. Entonces, estos son los premios platino. Se celebran, como les decía, cada año en algún país de Iberoamérica. Participa FITCA, que es la Federación Iberoamericana de Productores Audiovisuales, así como las academias de cine de cada país. Estos premios se transmiten en 21 países, en diferentes canales de televisión, y lo que tratamos, como les decía, es de hacer visibles todas estas creaciones audiovisuales. Adicionalmente a los premios platino tenemos un segundo escenario, por decirlo de alguna manera, y para hablarlo en términos de audiovisual, que es Platino Industria. Platino Industria es un mercado. Realmente lo que empezamos a ver cuando empezamos a trabajar en los premios platino es que la gente, además de participar en la parte, digamos, del reconocimiento y demás, lo que querían era empezar a hacer negocios y hacer negocios entre países, coproducciones, creaciones, demás. Y entonces dijimos, bueno, si existe esta necesidad, más bien, ¿por qué no creamos un mercado audiovisual? Y así es como ha ido creciendo año a año lo que nosotros hemos denominado Platino Industria. Iberseries Platino Industria, entonces, es un mercado audiovisual. Este año se va a llevar a cabo del 1 al 4 de octubre en la ciudad de Madrid. Todos los años se hace en Madrid. Y lo que busca específicamente Platino Industria es juntar gente o generar ese espacio para que, primero, tenemos un ejercicio muy importante, que tenemos unas sesiones de pitch. Es decir, juntamos a muchas plataformas de creación audiovisual para que las personas, de una manera organizada, con unos criterios de selección, puedan asistir y hacer sesiones de pitch. Pero además de eso tenemos conferencias, sesiones de presentación de estrenos de películas, tenemos sesiones de foros de coproducción, talleres, etcétera. O sea, se hace toda una amplia gama de oferta. Vamos a ver esta porque no tenemos mucho tiempo. Una amplia gama de oferta para que quienes asistan puedan sacarle el mayor provecho a su participación. El año pasado tuvimos alrededor de 2.200 personas inscritas, y ya a estas alturas del año hemos superado ese número de inscritos, y el encuentro va a ser en octubre de este año. Entonces, creo que va a ser un evento muy interesante. Otra tercera plataforma o herramienta que ponemos siempre a disposición es Platino Educa. Platino Educa es una herramienta educativa destinada específicamente a utilizar el cine como una herramienta para la educación. Entonces, es una plataforma, no está hecha para el entretenimiento, sino para la educación, en donde cada una de las obras audiovisuales que se encuentran allí dispuestas tienen una guía metodológica orientada a la enseñanza de alguna temática, que bien puede ser temas de, obviamente, de derechos humanos, resolución de conflictos, temas científicos, temas de, bueno, diferentes temas. Entonces está clasificada por sesiones, materias, edades, etcétera. Y cada una de estas sesiones, pues, como les digo, tiene su guía metodológica orientada al docente para que puedan, digamos, llevar la clase. Finalmente tenemos una red de empleo del sector audiovisual, que hemos denominado Platino Empleo, y en esta red lo que se busca es juntar o más bien poner a disposición del público en general toda la oferta de empleo y la oferta laboral que existe en la región de Iberoamérica, para que sea mucho más fácil identificar esas posibles oportunidades, tanto de empleo como de contratación, que puedan llegar a existir. Entonces, es se brinda un acceso a las empresas para que puedan
llegar a encontrar en esta plataforma que está abierta a cualquier persona que quiera involucrar y quiera dejar ahí sus datos para que puedan luego ir a entender y encontrar personal que puedan servir o que puedan colaborar en los procesos en que cada una de las empresas están haciendo. Esta es la página web de GEDA Colombia. Todos están invitadísimos a... este es mi correo, la página web de GEDA Colombia la tienen en el chat y todos invitadísimos a quienes estén interesados pues a mandarnos un contacto, un correo y ya les contestaremos un poco cómo sigue el proceso. No sé, era lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco infinitamente a todos por estar aquí. Reconozco especialmente a Sapsine y a Lina por el esfuerzo de hacer este encuentro año a año y todo lo que ello implica, porque claro, el salón tiene unas fechas específicas, pero este ejercicio de encontrarnos durante todo el año es un ejercicio muy importante y yo este año celebro mucho más poder contar con el apoyo de Angélica y de David para hacer accesible a todo tipo de público este tipo de charlas y conferencias. La verdad no lo sabía, cosa que me parece encantadora, por decirlo menos y me emociona mucho poder compartir con todos aquellos que nos están acompañando hoy y con quienes seguramente tendrán acceso a esta información en el futuro a través de la página y el canal de YouTube en donde se quedan dispuestas estas presentaciones. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, es el momento. Gracias. Bien, tenemos algunas preguntas en el chat. Pregunta Sonia respecto a las becas, ¿por qué la restricción de edad? Claro, digamos que tenemos muchos programas, básicamente tenemos programas para adultos, tenemos programas para gente más jovencita y un poco esta beca como se hizo en homenaje a Ana Piñeres tenía una vocación de formación muy marcada y quisimos homenajearla un poco siguiendo lo que a ella le hubiese gustado hacer y era aportar ese granito de arena desde donde ella está hoy en día y a través de estas becas a la formación de nuevos públicos. Es decir, básicamente la restricción es por esto, por una cuestión simplemente de querer, pero no hay ninguna otra razón. Dice Rafael Cifontes, nosotros tenemos una muestra de cine y video en Riohacha, en La Guajira, somos una fundación. ¿Debemos registrarnos para contar con los derechos de exhibición de cortos y largometrajes? Sí, nosotros desde GEDA tenemos un catálogo de películas que nos han dado los productores audiovisuales y obviamente pues habría que ver si alguna de las obras audiovisuales que ustedes van a exhibir eh, están dentro del catálogo para pues, y si es así deberían tener una licencia. Nosotros tenemos muchas muestras, bibliotecas, centros culturales que cuentan hoy en día con la licencia de GEDA. Súper. Y nos pregunta Isis, para circulación y exhibidores comunitarios, ¿qué porcentaje maneja GEDA o qué alianzas se pueden hacer? La licencia normalmente, creo que me está preguntando por la licencia, las tarifas están publicadas en la página web. Realmente no podemos hacer alianzas porque es que nosotros hemos recibido un mandato de los productores, ¿sí? Y en virtud de ese mandato, pues nosotros tenemos la misión de gestionar y cobrar los derechos de autor. Pero pues obviamente que tenemos algunas condiciones o consideraciones más bien especiales dependiendo, no es lo mismo si es una persona con ánimo de lucro que quiera hacer una explotación comercial a una persona que quiera hacer una explotación, como ella menciona, comunitaria o demás. Súper, muchísimas gracias, Vivian. ¿Tenemos alguna otra pregunta? No veo más preguntas en el chat. No sé si alguien, Yo no veo ninguna otra. no sé si de pronto alguien de los que todavía están aquí tiene una pregunta que quiera hacer levantando la mano. Pues quería yo fui Isis, hola, ¿qué tal? Un gusto, gracias por esta charla, la verdad, bastante interesante. Y bueno, ahí como que estaba complementando un poco a lo que preguntaba ahora de la circulación comunitaria y ya es como muy puntual el tema de los cineclubes que están fomentando la formación de públicos y es más para fines educativos. Ahí
Sí, como te digo, lo primero que hay que ver es si ese cineclub va a utilizar alguna obra representada por Ejeda, ¿sí? Es como el paso número 1. Y si es así, pues entraremos como en todo el proceso de asesoría, de decirte, sí, mira, tienes que pagar tanto. Realmente la tarifa no es muy alta, o sea, es una tarifa bastante asequible, pero digamos que ya esas cosas como tan puntuales, sí, yo creo que sería como mucho mejor que nos mandaras un correíto y las conversáramos de forma particular. Vale, muchas gracias, Vivian. Súper, muchísimas gracias, Vivian. A todos los demás, muchas gracias también por estar conectados el día de hoy en esta charla con nuestros amigos de GEDA Colombia. Como siempre, los invitamos a nuestra próxima charla, que va a ser este sábado con nuestros amigos de la Colemba, por Luis Henao, donde nos va a hablar de diseño de efectos visuales. Entonces, porfa, no se olviden de inscribirse en las charlas. Les recuerdo, son completamente gratis, están abiertas a todo el público, incluso si no son de la industria. Si hay alguien que le pueda interesar, por favor, ayúdennos a hacer esta divulgación. Y pues a todos, muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente a Vivian y muchísimas gracias a nuestros intérpretes del día de hoy, Angélica y Adrián. Esperamos verlos este sábado y en las siguientes, en las otras 3 charlas que tenemos todavía de Sapcine continuado. Que tengan un gran día a todos. Muchas gracias. Hasta luego, un placer conocerlos. Igualmente, hasta luego. Gracias. Gracias.